Con este video lo que vamos a realizar es el login de usuario para el acceso a su sistema. Primeramente debemos crear una transacción de usuario. Yo creo una nueva base de conocimiento para realizarlo nada más que con esta transacción. Ustedes deben realizarlo con su sistema. Bueno, para ello voy a crear una nueva transacción. La transacción tendrá el nombre de usuario. Entonces, de usuario. Le doy crear. Una vez que tengo la transacción, voy a crearle un código. Si ustedes tienen el dominio ID, lo colocan el dominio ID. Yo, como no tengo en este modelo, nada más lo voy a colocar con numérico de 4. Voy a colocarle que sea código. Luego le voy a colocar un nombre, el nombre del usuario. Va a ser character de 20. Le voy a colocar el nombre. Luego la clave. También será character de 20 con el nombre de clave. Una vez que tengo estos atributos, voy a guardar, voy a ejecutar en mi caso porque tengo que crear primeramente este objeto. Cada uno va a colocar de acuerdo a su sistema. Creo la base de datos, creo el test connection y le doy OK. Lo que estoy haciendo aquí es crear mi base de datos. Solamente esta transacción. Seguidamente volvemos para realizar los siguientes objetos. Una vez que yo tengo mi transacción, ahora sí voy a pasar a crear un web panel. Para ello creo un web panel donde el nombre del objeto será acceso usuario, porque sería la primera ventana que va a ver el usuario al ingresar al sistema. Le voy a crear como en los demás objetos también tenemos que diseñar este web panel. Para ello insertamos una tabla. Vamos a hacer de 3 columnas y 2 filas. Seguidamente vamos a agrandar con el tamaño que deseamos. Vamos a seleccionar le damos tabla, merge cell, pero tenemos que marcar primeramente, ahí sí. Luego vamos a combinar estas dos celdas. Hacemos lo mismo con estas otras celdas. Ok, ese es el diseño. Ahora lo que voy a insertar es un text block que lo voy a utilizar como mi título. Lo coloco en el centro. Voy a colocar el nombre de acceso a sistema. Ustedes pueden colocar acceso al sistema del nombre que tiene su sistema. Entonces luego marco, entro a propiedades, luego a font, y aquí es donde yo voy a colocarle un tipo de letra. Le voy a cambiar de tamaño, si quiero que sea subrayado, ya depende de cada uno ya.
Luego también puedo cambiarle de color. Voy a colocarle un verde, por ejemplo. Ahí. Y hago más chico ese cuadro. Entonces tengo el título. Ahora, como el usuario debe cargar en variables, y esas variables es la que debemos enviar a la base de datos para verificar si existen o no esos datos cargados, entonces lo que voy a hacer es crear estas variables. La variable que yo voy a crear va a ser el t usuario nombre y el t usuario clave. Automáticamente me reconoce porque utilicé los mismos nombres de los atributos. A cada paso voy a ir guardando. Entonces lo guardé. Ahora vuelvo a mi web form, entro a insert variable. Lo que voy a hacer, voy a marcar las dos variables que deseo insertar. Y le doy OK. Automáticamente me inserta con una tabla en el orden que yo seleccione. Voy a cambiar este por nombre, o en vez de nombre ustedes pueden colocarle usuario, y aquí voy a cambiarle con el nombre de contraseña. O clave, podría ser también. Usuario y clave. Está. Seguidamente lo que voy a colocar serán las variables que me permitan insertar, mostrar la fecha y hora. Para ello, insert variable, marco el time y el today. Ok, la misma forma él me inserta en una tabla esos dos atributos y lo voy a colocar en esta columna. Y ahí ya tengo las variables. Seguidamente voy a cambiarle también le voy a poner hora, y a le voy a poner fecha. Luego, presionando la tecla control, voy a marcar todos lo que acabo de crear para cambiarle el diseño. Propiedades, yo le puedo cambiar le puedo poner un tipo de letra distinto, le hago un tamaño un poco más grande, le doy a aceptar. Seguidamente le puedo, para unificar con el título, le cambio el color, marco el color y ahí está. Entonces ahí tenemos lo que sería el diseño. Ahora lo que vamos a insertar es a nuestra tabla colocarle una imagen cualquiera que ustedes pueden descargar. Para ello seleccionan la tabla, entramos en propiedades, ahí donde dice background, marcamos la opción, damos import from file, seguidamente buscamos una carpeta donde tenemos instalado, yo previamente fui descargando unas imágenes. Para ello elegí esta, por ejemplo, le doy OK, me muestra la imagen y le doy OK. Ahí parece que no tiene ninguna imagen, le doy clic afuera y ahí automáticamente me muestra el diseño. Tienen que descargar el tamaño exacto de su cuadro, ¿sí? Yo lo descargué uno por defecto nada más, y tienen que tener en cuenta que este tiene que ser un color que tenga un buen contraste con su fondo. Ahí, por ejemplo, cambien algo. Bueno, una vez que tengo esto, voy a insertar un botón que me va a permitir ingresar eso. Entonces un botón, le doy propiedades y donde dice on click event voy a crear un evento que se va a llamar ingresar. Una vez que tengo ese evento, yo le voy a dar doble clic y dentro de este evento es lo que vamos a hacer es vamos a enviar estas variables que el usuario cargue y vamos a enviar a un procedimiento que lo que va a hacer ese procedimiento es
llevar esas variables que escribió el usuario, buscar en la base de datos y nos va a devolver si existe o no existe, entonces para saber si tiene o no acceso. Para eso vamos a crear un procedimiento, porque solo a través de procedimiento podemos hacer consultas a la base de datos. Entonces p búsqueda usuario. Ok, voy a guardar lo que acabo de hacer, también voy a guardar este. Ok, una vez que tengo este objeto voy a llamarlo aquí en el evento. Entonces p con todo el espacio automáticamente me trae .call. Entonces hago el llamado. ¿Qué le tengo que enviar a este procedimiento? Le tengo que enviar las variables que tienen los valores. Entonces para ello vuelvo a eventos y le voy a enviar t usuario, que sería el nombre, y t clave. Lo que hago aquí es enviarle lo que el usuario cargó. Seguidamente lo que tenemos que también vamos a utilizar es una bandera. La bandera lo vamos a utilizar en el caso de que exista o no exista ese procedimiento, nos tiene que devolver. Y en esta parte vamos a darle el acceso dependiendo del resultado que nos traiga de esa bandera. Para ello le voy a colocar van, entonces clic derecho, add variable. Recuerden siempre que él coloca un tipo de datos por defecto, que es carácter, numérico de 4. Yo deseo que ese tenga un tipo de datos carácter de 1, porque va a ser sí o no, nada más. Entonces ahí guardo lo que acabo de hacer. Okay. Una vez que guardé ese objeto, voy a copiar estas variables que tengo aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que al llamar a un objeto, él tiene que recibir las mismas variables en el objeto. Entonces me voy a el p búsqueda usuario, en rules, entonces son los parámetros que le voy a colocar ahora, así mismo como utilicé en el anterior. Bueno, este es un nuevo objeto, entonces debemos hacer que reconozca las variables. Siempre tiene que ser el mismo tipo de datos. En los dos primeros no vamos a tener problema porque esas dos variables corresponden a los atributos. El de la bandera, es el que debemos cambiar. Entonces character de 1, porque tiene que ser el mismo. Guardo y ahora me voy al source. Dentro del source es donde yo voy a consultar dentro de la base de datos. Para ello, lo primero que voy a hacer es, voy a suponer que ese usuario no existe en la base de datos, entonces la bandera va a estar apagada. Es igual entonces sería no, usuario no existe. Seguidamente voy a crear un for each que me va a permitir recorrer mi base de datos, o sea la tabla que yo deseo insertar. Voy a hacerlo con el orden que va a recorrer va a ser por tusuario ID. Entonces tusuario código. Voy a colocar el end for. Seguidamente, al igual que en SQL, debemos utilizar la opción where para verificar que exista o no exista. Entonces usuario nombre tiene que ser igual a la variable que está viniendo en el parámetro. Perdón. Ahí. Entonces la variable que donde cargamos el nombre es usuario nombre. Seguidamente vamos a apuntar por la clave si corresponde o no. Usuario clave es igual a la variable donde el usuario cargó su clave. Si estos dos valores coinciden, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el valor de la bandera. Entonces, se supone que ahora sí existe. Es igual a
S, o sea, sí existe ahora la bandera. Y tenemos que darle un return. Voy a guardar. Entonces, en esta parte lo que hacemos es el usuario, supongamos que no existe, luego recorremos. Si el usuario y la clave son correctas, lo que hace es cambia, suponiendo que el usuario existe en la base de datos. Para ello volvemos a nuestro objeto wUsuario. Ahora lo que vamos a hacer es consultar por esa variable. Esa variable debería de devolver un valor, ya sea S o N. Entonces vamos a preguntar aquí. If, si esa variable es S. Si es S, quiere decir que existe. Como todavía no tenemos un menú creado, vamos a colocarle un mensaje donde vamos a suponer que encontró ese usuario. Entonces aquí le vamos a poner ingresó al sistema. Luego, en el caso de que no exista porque o no, el usuario está mal, o porque la contraseña está mal, o porque no existe ese usuario, vamos a colocarle un mensaje de usuario o clave incorrectos. Y le damos vamos a vaciar las variables que cargó para que vuelva a cargar por ahí si se equivocó. Usuario es igual a vacío y la clave también es vacía, para que vuelva a digitar los valores. Ahí sí le colocamos un end y le damos guardar. Bueno, aquí lo que hicimos fue crear la transacción que nos permite cargar los valores del usuario, luego un web panel donde tenemos el menú de acceso de usuario. Seguidamente, después del botón ingresar, creamos un procedimiento que nos permita buscar ese usuario que digitó, si existe o no en la base de datos. Ese procedimiento nos va a devolver un valor dependiendo si la bandera es sí, que sí que existe. Como no tenemos todavía el menú, ahora lo colocamos así. Una vez que tengamos el menú, lo cambiamos. Si no existe, lo que hace es un mensaje y nos coloca, nos vuelve a vaciar los valores de las variables. Voy a guardar y voy a ejecutar ahora para probar si es que funciona. Entonces primero voy a crear mi usuario para poder probar mi menú. Como no tiene autonumérico, yo le coloco así. Ustedes deberían de colocar que sea autonumérico. Voy a colocarle el tipo AA y su contraseña va a ser 1, 2, 3. Confirmar. Se cargó los valores. Ahora voy a mi web panel. Entonces este sería el formato. Tienen que buscar una imagen que sea acorde a la que ustedes desean. Entonces tipo AA y voy a cargar una contraseña 1, 2, 3, 4. Me debería de salir un mensaje de que usuario y clave son incorrectos y me borro. Entonces vuelvo a cargar y voy a cargar correctamente ahora. Ingresar. Entonces ingresó al sistema porque buscó en la base de datos, encontró esos valores y nos debería de llevar al web panel de menú que todavía no tenemos ahora. El único problema aquí es que el usuario, perdón, la clave no se debería de ver exactamente como escribe el usuario. Entonces para ello, para no tener ese problema, vamos a wUsuario, web form, marcamos de usuario clave, nos vamos a propiedades y hay una opción en las propiedades donde dice is password, donde si es o no password. Marcamos true y le damos guardar. Ejecutamos
para aprobar. Una vez que nos muestre, entramos a www.usuario y vamos a probar. Entonces, usuario y su contraseña. Al escribir ya no me aparece lo que es la contraseña, solamente nos aparece unos puntos y ahí le dice que ingresó al sistema. Bueno, hasta aquí el video de creación de usuario. Seguidamente solamente faltaría el video del menú principal de acceso del sistema.